Bienvenido a un nuevo video de YouTube. Primero que todo quiero agradecerte por estar acá. Si no me conoces, mi nombre es Benjamín Cortés, tengo 21 años y en estos momentos me dedico al emprendimiento en redes sociales, como puede ser creciendo mi marca personal y ayudando a la gente a liberarse de sus miedos, como yo lo hice el 2021 cuando salí de depresión y comencé a tomar acción masiva este año, 2024, con mi polola acá, Fabiana. Hola. Y hoy día queríamos hablar sobre el tema de los miedos, cómo deshacerse de los miedos, cómo afrontarlos, cómo romper esa barrera de las limitaciones que te ponen los miedos, dependiendo la situación en que estés, dependiendo de los miedos que hay. Mientras más elevado estés, más miedos hay. Los miedos generalmente crecen, generalmente son mayores y más difícil es romper esas barreras, pero al final tienes que entender que los miedos son las limitaciones que tú tienes en la vida. Y para poder liberarte de esas limitaciones y poder seguir ascendiendo, tienes que ir rompiendo esa barrera de los miedos. Y una de las soluciones que hay es literalmente hacer lo que te da miedo multiplicado. Si te da miedo, por ejemplo, gastar dinero, gasta el doble. Me refiero a tienes que dar el miedo que tienes. Utilizar el miedo a tu beneficio y dentro de ese miedo encontrar oportunidades para seguir creciendo. Por ejemplo, yo estoy leyendo este libro que es Libérate de tus miedos de Napoleón Hill y dice, da muchos ejemplos de miedo y por ejemplo, no sé, si tú tienes, yo soy una persona que debo decir hasta ahora me da mucho miedo la crítica ajena y decía, si tienes miedo a la crítica, dale cumplido al resto. Si tienes miedo a la enfermedad, haz un voluntariado en un hospital y así. Ocupa ese miedo para encontrar oportunidades para tu propio crecimiento y eso. A mí en lo personal, hace un par de semanas, nosotros no vivimos juntos en la misma ciudad. Somos de la misma ciudad, pero no vivimos juntos, porque ella se fue a estudiar a otra ciudad. Y para su cumpleaños yo tenía dinero, tenía plata, y cuando estaba viajando dije, voy a gastar cierta cantidad de plata nomás, porque estaba con un pensamiento de escasez, en el sentido de que el dinero se va a acabar, que el dinero no va a haber, y tenía ese pensamiento mío. Entonces puse un rango de dinero que tenía, de mi total, puse un rango como, era como un porcentaje, haber sido como un 20% del dinero total que tenía, y dije no, como un 10-15% del dinero que tenía, y dije no, esto no puede ser posible, y dije no, voy a gastar sin mirar el precio, sin mirar lo que tengo, y gasté un por 5 de lo que, incluso más, como un por 6 de lo que tenía, como presupuestado supuestamente, y me sentí bien porque al final el dinero no lo gasté en mí y en ella solamente, sino que obviamente le di regalos, compré cosas para mí, pero di al resto, di a una amiga de ella todo el tema, la invité a comer, y al final uno se siente bien gastando, pero no gastando en pro de uno, sino que en pro en el prójimo. Cuando uno invierte en el prójimo, en el sentido de que cuando tú donas dinero te sientes bien. Entonces, si te da miedo, por ejemplo, gastar dinero, dona el doble, regala plata, al final te vas a sentir bien y te va a llenar realmente, porque la felicidad no está en recibir, está en dar. Cuando tú comienzas a dar es cuando tú comienzas a recibir esa felicidad, esa gratitud por el hecho de tener la capacidad de poder aportar al resto valor, de aportar al resto algo que es funcional. Me refiero a que algo que pueda ayudarles. Por ejemplo, si te da miedo, no sé, a ver, algún miedo que haya, miedo a La pobreza. miedo a la pobreza. Ese es el miedo que tenía, miedo a la pobreza. No es que tenga miedo a la pobreza, al final era poco el dinero que tenía, no me iba a quedar pobre por regalar eso, sino que miedo a quedarte en ceros, que al final es eso. Y es cuático cuando mientras más vas subiendo, más dinero tienes, el miedo se hace cada vez más fuerte. Entonces al final hay personas que pueden tener millones de dólares y el miedo a la pobreza debe ser, yo no los tengo, pero el miedo a la pobreza debe ser otro nivel. Cuando ya no rompes esa barrera del miedo, el tener tanto y ser esclavo de eso, es lo peor. Y al final hay otro libro de Napoleón Hill que se llama Burlar al Diablo, que se lo recomiendo que lo lean,
Yo estoy leyendo ese libro, y lo leí ya una vez, lo escuché en audiolibro y ahora lo estoy leyendo, ya destacando y estudiándolo. Y habla de que como el diablo controla al 98% de la población, tanto en pasado como futuro como presente. Y habla de que las únicas personas que se van al infierno, al conocido infierno, son las personas que se van con miedo. Por eso en la Biblia sale 365 veces no tengas miedo, porque al final la única forma de irse al cielo, por decirse así, es sin tener miedo. Y aunque cueste decirlo y aunque muchas personas no lo entiendan, las religiones son una de las causantes también de esto, los paradigmas que te dejan tus padres y todo el tema que al final, si tú le preguntas a muchas religiones, tú le dices cómo es el cielo, como el famoso cielo que le llaman, muchas personas no saben cómo es. Te dicen, no, eso nadie sabe cómo es, cuando llegue ahí vas a saber. Pero del infierno saben tal cual es que te quemas, que está el diablo aquí, que es allá, y al final el diablo no es algo físico, no existe físicamente, el diablo vive y existe solamente en nuestros pensamientos. Entonces al final el infierno es el miedo, es la deriva, es el miedo a actuar algo. Entonces al final cuando yo tengo miedo en lo personal, todos tenemos miedo. Es imposible no tener miedo, pero cómo actúas respecto a ese miedo es qué tanto control tienes sobre ti y qué tanto control tienes sobre ti, tú controlas o no al diablo, que es como el libro de Napoleón Hill, Burlar al Diablo, lo explica. Y por eso también es muy importante tener fe, porque no se puede tener fe y miedo al mismo tiempo. No se puede agradecer y tener miedo al mismo tiempo, no se puede agradecer y tener ansiedad al mismo tiempo, porque literalmente nuestro cerebro no nos lo permite, así que por eso la fe es el sentimiento o el valor más importante que tenemos que tener siempre, porque la fe va sobre cualquier cosa. Nada, si tú tienes fe, nada te va a cambiar eso. Los millones de obstáculos que te puedan poner en la vida van a ser, si realmente tienes fe, van a hacer que tú dejes de creer en las cosas que te pueden pasar, como por ejemplo llegar al cielo. En el libro que estaba mencionando recién explican eso mismo, que le preguntaba dónde existía el diablo y el diablo decía que era todo lo negativo, absolutamente todo lo negativo, o sea, el pensamiento negativo, el ¿cómo se llama? La parte negativa de los átomos. Todo lo que era negativo, él estaba ahí presente. Y todo lo que era su oposición, como lo llama, era lo que nosotros acá en la Tierra conocemos como Dios. Entonces al final es eso, tú no puedes estar, por ejemplo, ansioso y agradecido al mismo tiempo, porque son opuestos. No puedes estar odiando y en amor al mismo tiempo, no puedes tener miedo y fe al mismo tiempo, porque son partes opuestas. Por eso cuando tienes, por ejemplo, ansiedad, te recomiendan que tú agradezcas, que estés agradecido, que te pongas a analizar las cosas que tienes hoy, que te pongas a agradecer, porque inhibe el pensamiento de miedo, inhibe, el pensamiento de ansiedad. Por eso uno siempre intenta estar en AMP, que se le conoce, que es la actitud mental positiva. Uno, como creo que ya lo he dicho en otros videos, pero uno tiene que tener como pensar que en el cerebro partirlo por la mitad y pensar que tiene dos relojes, dos temporizadores. Entonces cuando se inicia el día, tiene el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Y la idea es que siempre el pensamiento positivo al final del día, el temporizador, el cronómetro, tenga mayor tiempo acumulado. Ese es el objetivo siempre del día, que al final uno siempre piensa negativamente. Bueno, no siempre, pero me refiero a que es inevitable controlar las emociones, es inevitable controlar los pensamientos que te llegan, pero cómo actúas respecto a eso sí se puede hacer. Por eso es muy importante estar consciente y cuesta tanto al principio, porque cuando uno tiene paradigmas, que es lo que te han implantado la sociedad, que es lo que te han implantado tus padres, los líderes religiosos, la sociedad en sí, te lo inculcan de niño, entonces años y años, y mientras más años tengas, más difícil es romper esa barrera, pero cuando tú despiertas y das, es cuando realmente tú recibirás. Es así de simple, al final tú tienes que estar consciente de tus emociones y de tus pensamientos, no vas a poder controlar las emociones, probablemente alguien haga algo y te dé rabia, probablemente te tengas miedo, pero tú eres consciente de que tienes miedo y eres consciente de lo que no debes hacer. Es decir, que si te da miedo algo, tienes que saber que no tienes que actuar en base a eso. O sea,
en dirección a lo que te da miedo por 3, por 5, por 20. Si te da rabia algo, tienes que decir, ¿por qué me da rabia esto? Es algo que tengo interiorizado. O sea, la vida es un espejo, no una ventana. Todo lo que a ti te molesta de las demás personas es algo que tú tienes interiorizado y que todavía no has trabajado. Todo lo que tú criticas del resto es algo que tú tienes interiorizado, exactamente lo mismo que no quieres aceptar. Te amo. Te amo. ¿Quieres opinar algo? Me estaba disociando un poquito. Estaba muy consciente de sus pensamientos. Nada, algo que yo podría recomendar que a mí me sirvió mucho es identificar mis limitaciones. Lo que le enseñan a uno, lo que al menos a mí como que me quedó muy como impregnado en mi cerebro, es como tratar de ir en contra de mis limitaciones y como superarlas, que en cierto sentido está bien, pero también está bien aceptar cuáles son tus limitaciones y trabajar con ellas utilizándolas a tu favor. Saber, por ejemplo, cuál es esto mismo de los miedos. Identifica, escribe en una hoja, haz 2 columnas, identifica en una columna todos tus miedos, todo lo que te frena, todo lo que te causa problemas personales con las personas, en el trabajo, en cualquier tipo de cosa, y en la otra columna escribe cómo eso te puede servir para algo, cómo tú puedes sacar provecho. Y es lo que decía Benja en un principio del video, que hay que servir al resto también. El objetivo de todo es ayudar al resto y quizás después obtener un beneficio para ti. Eso es, si es que pasa. No hay que hacer las cosas pensando que, como por ejemplo, ya voy a superar mi miedo, pero hago esto solamente para superarlo. No, haz las cosas porque quieres ayudar al resto y por consecuencia vas a poder superar tus miedos, por consecuencia vas a poder lograr esas cosas. Y lo otro, de los sentimientos, como que muchas personas, o al menos yo también cuando empecé como a ver videos o leer libros sobre esto, yo pensaba como que muchos decían como básicamente ignorar los sentimientos, y es un mal concepto, creo yo, que Sí. como que se da a entender como esto del estoicismo, no sé, como básicamente anular los sentimientos. Las No, emociones, eliminar las emociones. claro, Claro, no se puede. por algo somos humanos, por algo las tenemos. Lo importante es, déjate sentir, pero piensa antes de actuar. Permítete sentir estas emociones, permite sentir ese miedo, pero no actúes con el miedo. Analízalo y ve cómo puedes ir en contra de ese miedo. Claro. No actúes inmediatamente con las emociones. Hazlo de la otra forma. A mí en lo personal, por ejemplo, piensa en los niños. Los niños no tienen miedo. Los niños nacen sin miedo. Los niños solamente nacen amando. Y los padres son los que le meten el miedo. Por ejemplo, una vez con mi hermano, una vez conversábamos eso, mi hermano mayor, que despertábamos a las 5 de la mañana una vez que íbamos a trabajar, y él gritaba a las 5 de la mañana a mi papá, le decía, papá, me voy. Y mi papá, ya. Y yo me recuerdo de eso porque decía, ¿por qué grita? Y a mí no me molestaba, nunca me molestaba el ruido. Y él me dijo, yo nunca me crié en una casa que, como en silencio, siempre hablaban fuerte, conversaban de esas cosas. Entonces, yo me despierto en la mañana con ruido y no me molesta el ruido. Hay personas que se despiertan temprano en la mañana y es como que el ruido lo agobia, y es como todo tiene que estar en silencio. Y es porque los padres, cuando eran bebés, decían siempre, no, silencio, que el bebé está durmiendo. El bebé está durmiendo, entonces se puede despertar. Entonces el bebé creció en silencio, siempre en silencio. Y eso, en ese entorno no es normal. Lo mismo que pasa como en las guerras. Los tipos que tienen después como trauma y todo el tema es por lo mismo. Pero es eso, en lo personal, hasta como los 15 años yo no tenía miedo. Tenía miedo a ciertas cosas, obviamente los paradigmas que me habían implantado mis padres, pero hasta los 15 años yo me acuerdo que siempre he hecho deporte extremo, siempre me han gustado los deportes extremos, y yo andaba en bicicleta, hacía descenso y habían saltos enormes. Tengo videos en mi Instagram, Benjan Cortel Live, si quieren ir a verme, donde yo saltaba un auto, literalmente salgo en bicicleta saltando un auto, y cuando hacía esos saltos me sentía cada vez más vivo y era increíble porque me daba miedo. Sí, obviamente veía el salto, me visualizaba, y de repente iba pedaleando, lo hacía muchas veces,
el quedarme en el salto mirando y después como que ya seguía pedaleando y como que algo me detenía el dedo del freno y simplemente seguía. Y cuando saltaba en el aire era como que rompía una barrera, era increíble, como que se me salía el pecho y era como que no sabía qué hacer, y cuando caía del salto todo salía bien y era como otra vez, y era como wow, era increíble, era una euforia, y después de nuevo, y la vibra que tenía, o sea, era increíble. Yo no importaba si estaba motivado, no importaba si estaba desmotivado, si tenía sueños, si estaba cansado, yo lo único que quería era andar en bici, estaba obsesionado con la bicicleta. Y también cada vez fui viendo más los miedos que tenía. Por ejemplo, una vez cuando tenía como la misma edad, me acuerdo que fuimos a estos parques de entretención de juegos como extremos, estas sillas voladoras y todo eso. Y yo me acuerdo que era más chico, si todavía no andaba en bicicleta ahí. Mis sobrinas y mi hermano se subieron a un juego que subía y bajaba así como muy rápido. Y yo me subí y me dio miedo, casi me pongo a llorar. Y dije, no, necesito bajarme porque me daba mucho miedo las alturas, esas sensaciones. Y yo dije, no puede ser, y me bajé. Y mis sobrinas tenían la misma edad que yo, todo el tema, entonces después se reían de mí, a mí me daba lo mismo, pero yo tenía miedo en ese caso. Y luego cuando me di cuenta dije, tengo miedo a estas cosas, ¿qué puedo hacer para romperlo? Yo fui y me tiré en paracaídas al tiro, o sea, ni siquiera pasé de no hacer nada a tirarme en paracaídas, o sea, al extremo, fueron dos extremos. Yo dije, no, si tengo que romper el miedo tiene que ser con lo más extremo. ¿Qué es lo más extremo? Tirarme en paracaídas. No pasar por juegos. Yo siempre he sido muy extremista en ese sentido. Cuando me gusta algo voy al tiro a por todo. Y lo hice, o sea, me tiré en paracaídas. Y ahora, hace un día, hace 2 días, la Mastermind. Hace 2 días yo quería ir a una Mastermind y tenía como el miedo a viajar, a que iban a ser mis papás. A mi mamá no le gustó mucho el hecho de eso, porque al final dicen siempre los paradigmas, lo que dice la sociedad, lo que dicen las noticias, que está siendo estafado y todo el tema. Y yo gasté $3.000, no, 2.500. Bueno, todavía no los gasto, pero tengo que, para el pasaje y para todo eso voy a ir a una Mastermind, como 3.000 más o menos voy a gastar. Me faltan todavía gastar 1.000, todavía me faltan gastar 1.000. Así que para ir a una Mastermind voy a ir a España, a Alicante, a juntarme con mi mentor. Pero esos son miedos que la gente no está dispuesta a afrontar. Yo no tengo ni un peso, me endeudé incluso hasta con mi abuela para ir. Y se los pago, se los voy a pagar, se lo he ido pagando incluso. Pero eso a la gente le da miedo, o sea, yo no tengo nada, me quedo en cero, incluso en menos, para invertir en mí, y gente teniendo mucho dinero no está dispuesta a invertir. Entonces ahí se da cuenta del romper el miedo y el valor que tienes, qué tan valiente eres, porque valiente no es una persona que no tiene miedo, valiente es una persona que tiene miedo de hacer las cosas igual, es una persona valiente. Por ejemplo, una persona que no tiene el mismo valor, una persona que gana $1.000.000 e invierte 3.000 o 5.000 dólares, que para él nada, a una persona que gana $5.000 e invierte 4.000, o invierte 5.000, lo mismo 5.000, o se endeuda para invertir. Esa es la gran diferencia, porque es la escala en lo que vale, cuánto estás dispuesto a sacrificar. Yo sacrifiqué todo, incluso lo que no tengo, para poder ir. Y es lo que me está moldeando, son las situaciones que te amoldan y que hacen cada vez. Yo ahora la fe que tengo es increíble, porque sé que puedo lograr cualquier cosa, porque estoy haciendo estas cosas para poder crecer. A mí Fabiana me ayudó mucho. Yo igual estaba como dudando y me dice, tú tienes que hacerlo, me dice, tú tienes que hacerlo porque es lo que a ti te va a hacer bien. Entonces al final igual es eso, acompañarte a tu entorno, rodearte de las personas que realmente te ayudan. Yo en lo personal me encantaría que fuera conmigo, me encantaría poder llevarla, pero no tengo el dinero, con suerte tengo el dinero para ir yo. Entonces al final es como, ya sí, yo cuando invierto no invierto solamente en mí, estoy invirtiendo en ella también. Porque al final yo gano conocimiento, lo compartimos ahora en estas conversaciones, y el conocimiento va a estar. Si el conocimiento está, yo no he creado nada, nadie ha creado nada, lo que está, ya está creado, solamente se va copiando. Así es. Al final es como, si eres una persona religiosa, si lo ves como Dios y esas cosas, porque muchas personas son religiosas y lo ven como el universo, si eres religioso, tienes que pensar que Dios creó el juego, tienes que verlo como un juego. Dios creó el juego, te mandó las instrucciones, que es la Biblia, o sea, creó el juego, te manda las instrucciones, y aparte se puso a jugar el juego con Jesús para demostrarte que realmente el juego servía. O sea, ¿qué más quiere? Tiene el paso a paso y tú no lo estás siguiendo.
una vez escuché un tipo que era un millonario, obviamente, que él hablaba de que libros recomendaba él para, para los jóvenes, porque siempre recomiendan este tipo de libro y todo el tema. Y este compadre dijo, yo recomiendo la Biblia. La gente no lo entiende, pero la Biblia es un libro de emprendimiento, decía él. Y yo esto te digo que lo escuché hace como 2 años y no lo entendí tampoco. Tampoco lo entendí como que libro de emprendimiento. Después cuando fui aumentando mi nivel de conciencia, entendiendo cómo era realmente el juego, me di cuenta que sí es un libro de emprendimiento. Que en realidad es quién eres, no lo que tienes, no es las técnicas que usan, no son los sistemas de apalancamiento, no son los sistemas, las estrategias que usas para alcanzar vistas o las cosas, sino es que la persona que eres. Las personas de éxito, todas te pueden decir un modelo de negocio distinto. O sea, tú estás en una habitación con 100 millonarios y tú le preguntas a cada millonario, ¿cuál es la técnica para hacerse millonario? Y te va a decir, no, tienes que hacer dropshipping. Otra va a decir, no, eso es mentira, tienes que hacer e-commerce. Otra va a decir, no, tienes que crear hoteles, una cadena de hoteles. Otro te va a decir otras 1000 cosas, 100 respuestas distintas, porque todos se hicieron millonarios de formas distintas, pero son los mismos patrones. O sea, por dentro son iguales, tienen los mismos patrones de confianza, tienen los mismos patrones de acción, toman acción masiva, rápidamente, no tienen dilación, ¿se dice? Así como procrastinan, no van a la deriva, van directo, y así es como dominan al diablo, así es como controlan el juego realmente. Y aportar al prójimo. Y eso es todo. Una masterclass acabamos de dar. De los miedos, cómo afrontar los miedos. Conviértanse en la persona que a Satanás le daría miedo. Sí, conviértase en la persona que tiene lo que ustedes quieren. Busquen mentores, busquen referencias. Al final, ¿cómo es la persona? ¿Cómo se visualizan ustedes? Busquen una persona que se parezca lo más posible y cópienla. Es así de simple. Por ejemplo, su yo ideal. ¿Quién es su yo ideal? Tiene un buen físico. Ya, ¿cómo actúa una persona que tiene un buen físico? Entrena todos los días, se cuida la alimentación. ¿Cómo ustedes quieren ser una persona que tiene autoconfianza, que tiene una confianza elevada? ¿Cómo actúa una persona con confianza elevada? Se viste bien, se preocupa de su físico, habla con claridad, no tiene miedo a la crítica, o sea, va saludando a la gente. Es así. Al final ustedes tienen que acercarse cada vez. El juego es así de simple. El objetivo siempre va a ser convertirse en la mejor versión de cada uno. Los resultados llegan por sí solos. Lo que ustedes deseen va a llegar por sí solo. Cueste lo que me refiero, como sea, llega de una forma u otra, pero el beneficio siempre va a llegar en pro de lo que tú das. Pero no hagan las cosas esperando ese resultado. No ese esperen beneficio. a que llegue el resultado. Porque cualquier persona que ha conseguido las cosas, de cualquier tipo de cosa, les va a decir que el momento que dejaron de pensar en el beneficio, en el resultado, lo obtuvieron. A mí en lo personal, eso es heavy. Cuando yo gasto plata o tengo miedo a la plata, gasto el doble y de repente entra el triple. Y así es como se te prueba qué tan agradecido eres en cuanto tú das. Cuando yo estuve en depresión, el 2021 aproximadamente, yo salí igual, también pasé como por tema de que quería tener pareja, como uno romantiza eso, como la mujer ideal y todo el tema. Entonces al final cuando ya dejé eso de lado, literalmente a la semana llegó la Fabi y era para mí en lo personal la mujer perfecta. En lo personal, como es su actitud, como es físicamente, todo. Al final, obviamente cada uno después va mejorándose. Es como la gente generalmente se aburre de las parejas. ¿Sabéis qué? Eso lo escuché de Mario Peláez, uno de mis mentores igual, que estaba en un podcast con Yado, que hablaba de que se aburre de las parejas porque se mantiene en la monotonía. Todo igual, y decía, por ejemplo, mi reloj me gusta, pero si ve otro, le puede gustar más. Pero ¿qué pasa si mi reloj va mejorando? Es como mejoran las relaciones. ¿Qué pasa si mi reloj cada vez se ve más pulido? Cada vez va cambiando el color, cada vez se va volviendo más bonito, cada vez tiene más valor. Uno obviamente le va a gustar su reloj, pero eso es lo que uno tiene que hacer con las relaciones. Tiene que darle valor, tiene que crecerlo. Por ejemplo, estos videos, las conversaciones que tenemos, esto es simplemente una conversación que tenemos en el día a día, este video. Al final es eso, uno tiene que dar para recibir, y probablemente tú tienes que dar sin esperar nada a cambio, dar sin expectativa, y probablemente el beneficio
no llegue de la misma persona o de la misma cosa que tú entregas, pero sí o sí llega. De alguna forma u otra te va a llegar de otro lado el beneficio, pero siempre llega. Siempre llega, siempre se devuelve, porque todo es polaridad. Todo es, no sé si es la ley del ritmo, no, la ley de las compensaciones. O sea, como es arriba, es abajo. Todo es así. No, nada está desequilibrado en la vida. Al final son niveles solamente. Si tú quieres estar en un nivel elevado, tienes que en este nivel actuar como sería en este nivel. No por lo que tú ves en este nivel dicta el resultado arriba, no. No es así. Por eso se dice que como es en el cielo, es en la tierra. Porque como tú actúas acá, es como va a ser arriba. No por lo que tú ves ahora significa que va a ser el siguiente nivel. Porque eso es lo que pasa, que los resultados de ahora son del pasado, de tus acciones pasadas, no de tus acciones presentes. Es fuerte eso, ¿no? Sí. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Comenten si quieren más videos con esta muchacha, porque Sí. si no, no aparece nunca más. Ahora está enferma, así que por eso igual tampoco está hablando mucho. Aquí está con el agüita. Sí. Está resfriada. Y eso, mi gente, espero les haya gustado. También búsquenme en mi Instagram, Benja Cortés Live, o su Instagram si quieren seguirla también. Recetas con Fabi o Fabi Núñez V. V. Fabi Núñez V o Recetas con Fabi. Sube recetas, nutricionista. Bueno, estudiante de nutrición. Sí, aún no soy nutricionista. Sí. Así que eso, mi gente, espero les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier feedback, cualquier crítica, cualquier cosa en los comentarios o en los Instagram también se aceptan todo tipo de crítica, de sugerencia, hate, lo que sea, insultos, amor, plata, transferencia. Ojalá $1000. Ojalá $1000. Bueno, mi gente, muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.